Damos la bienvenida ahora a don Luis Armando Castillo. Él es uno de los trabajadores despedidos en 1990 en Cementos del Valle, en la huelga histórica de 1990, una huelga en la que los trabajadores reivindicaban el derecho a la vida, además del derecho al trabajo, porque acaban de ser asesinados dos grandes líderes vinculados al sector cementero, como fueron Henry Cuenca y Ramón Díaz. Y ellos, 12 de los trabajadores del sindicato de Cementos del Valle, en esa época era Cementos del Valle, lo que ahora es Argos, fueron despedidos. Vamos a hablar de esa lucha histórica y de resistencia. Bienvenido a Periodismo Libre, don Armando Castillo Pérez. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Gracias, Luis Alfonso, por invitarnos a tu espacio, a Periodismo Libre. Importantísimo que a partir de esta tribuna democrática empecemos por fin a sacar a la luz pública los grandes problemas que tenemos aquí en la nación. Y más las luchas sindicales que han sido tan golpeadas, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido. La verdad es que uno de los motivos por los cuales pues hablamos también de este caso es porque el presidente Gustavo Petro hizo unos planteamientos muy importantes la semana pasada en relación con Cementos Argos, que es como se denominaba antes Cementos del Valle, es el antecedente empresarial de Argos. Y el presidente Gustavo Petro le planteaba al país: bueno, es hora de que los señores de Argos cumplan las 20 y pico de sentencias en su contra por haber adquirido grandes extensiones de terreno para sus negocios que pertenecían a campesinos y que fueron usurpados, expropiados por la violencia narcoparamilitar. Y hay una gran cantidad de sentencias, calculan 20, que están engavetadas y no han sido cumplidas. Y esto a propósito de un acto en el que Cementos Argos entregaba alrededor de 1,000 hectáreas de 6,600 que tiene que entregar. 6,600. Y las presentaron como una donación. El presidente dijo: no, no son una donación, son una obligación. Estos señores deben entregar las 6,600 hectáreas de tierra que los paramilitares les usurparon con violencia, con masacres a los campesinos en Montes de María y otras regiones de la costa norte de nuestro país, y que sentencias que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque las han engavetado desde gobiernos anteriores para favorecer a este pulpo de la economía nacional, a esta compañía internacional. Y ocurre que hubo despidos de trabajadores por reclamar el derecho a la vida y el derecho al trabajo en 1990, aprovechando una decisión del Ministerio del Trabajo en esa época que declaró ilegal la huelga, y entonces el Ministerio del Trabajo asumió funciones que no tenía, ni era autorizar despidos. Y desde esa época, don Luis Armando Castillo y 11 de sus compañeros, Rodrigo Vargas y otros, vienen luchando para que se les restablezcan sus derechos. Y hace 3 años interpusieron acciones. Coméntenos, don Luis Armando, sobre esta lucha. Sí, Luis Alfonso, como tú decías, ahora hay que traer la historia al presente. Y esa lucha que hemos librado los cementeros arranca, para hacer una referencia nomás, desde 1963. Acuérdate, el 23 de febrero de 1963, la primera masacre, pues, que se llama la masacre de Santa Bárbara, donde asesinan a 12 compañeros dirigentes sindicales, detienen 40 personas y son detenidos, heridos 40 y detenidos más de 100 personas allá en Santa Bárbara. Y hoy en día todavía eso sigue en la impunidad, esa masacre. Como lo decía nuestro presidente, hoy la impunidad en Colombia está por encima del 90%, es una cosa aberrante. Y así es el caso, pues, nuestro, del sector cementero. Después, digamos que en la década del 80, la década del 90, donde están en pleno apogeo la masacre y el exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, enmarcan al movimiento sindical combativo y clasista para también empezar a destruir las organizaciones sindicales. Prácticamente en Cementos Nare son destruidas y asesinados prácticamente 2 juntas directivas.
y arrojadas al río Magdalena con los estómagos compañeros, arrancan con una masacre impresionante allá en ese sector, y en todos esos episodios hoy en día nos estamos dando cuenta que aparecía la mano de la industria del cemento, aparecían los dueños del cemento, los dueños de esta industria aparecen como financiadores de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y hoy lo estamos ratificando con el tema de la tierra de los Montes de María, cómo han financiado realmente esa guerra sucia con paramilitares y ellos después llegar a comprar esas tierras, ¿cierto? A precios de ganga, cuando ellos son los diseñadores y estrategas de ese sistema, ¿ya? Es muy importante porque eso está quedando a la luz pública, precisamente no quieren saber nada de la verdad, ¿ya? No quieren saber de la verdad porque la verdad los pone al desnudo, que ellos son los diseñadores de esa política de exterminio y de terror aquí en nuestro país. En el caso de nosotros, de Cementos del Valle, pues a partir de la década del 80, la década del 90, hay una arremetida durísima de Cementos del Valle, hoy llamado Cementos, para destruir las organizaciones sindicales. Teníamos dos sindicatos, uno sindicato de industria y el otro sindicato de base, y entonces empiezan a hacer una serie de despidos, injustas causas, a violar nuestra convención colectiva de trabajo, y era una provocación constante a ingresar personal de contratista a labores de mantenimiento y producción que lo prohibía explícitamente la convención. Nosotros lo único que teníamos era acudir al Ministerio del Trabajo, llevamos oficios totalmente denunciando estas arbitrariedades de la empresa, pero el Ministerio del Trabajo realmente fue, podríamos decir, cómplices de esta situación por omisión. Nunca se pronunciaron, nunca citaron a la empresa para hacer respetar nuestra convención, y eso nos llevó a nosotros precisamente a tomar medidas ya de acción, ¿cierto? Porque ya no aguantamos más acudiendo a todos estos estamentos legales. Entonces hicimos una asamblea el 5 de abril de 1990, donde los trabajadores en pleno deciden realmente hacer un paro, hacer una huelga por el derecho al trabajo. Entonces aprobamos en la asamblea una huelga por el derecho al trabajo, y es así como arrancamos el 8 de mayo, arrancamos con el cese de actividades, y entonces arrancamos con ese paro, ¿sí? Y que fue hasta el 18 de junio de 1990, ¿sí? Y acudimos a todos los estamentos, acudimos al Ministerio del Trabajo, a la solidaridad a nivel nacional del sector sindical, y no fue posible realmente. Los empresarios con una negligencia total, antes por el contrario estaban queriendo meter el ejército para que seguramente ocurriera otra masacre en este sector. Pero nosotros, de una forma muy responsable, en últimas, y pensando seriamente en que las luchas debían continuarse, por fin hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo con la empresa Cementos del Valle, hicimos un acuerdo que lo refrendó el mismo Ministerio del Trabajo, inclusive la alcaldía de Yumbo, el alcalde de Yumbo también firmó ese documento, un acta donde nosotros nos comprometimos a entregar la factoría en buenas condiciones, y así lo hicimos, y fue cuando entramos a trabajar ya, a laborar, ¿sí? Estamos hablando del 90, ¿no? Estamos hablando del 90. Sí, estamos hablando del 90. La empresa había solicitado al Ministerio del Trabajo que declarara ilegal el paro, ¿sí? Y después de que nosotros ingresamos ya a trabajar, a laborar, un mes después de haber entregado el acuerdo, después del acuerdo donde se compromete Cementos del Valle a no tomar ninguna represalia por la acción, lo primero que hizo Cementos del Valle cuando ingresamos nosotros a trabajar, a laborar, fue llamarnos a cargos y descargos y meternos una sanción de 60 días. O sea, quiere decir que a nosotros fuimos condenados 2 veces, imagínate, Luis Alfonso, ¿sí? Nos metieron una sanción de 60 días, una suspensión. Y posteriormente, cuando la ministra, para congraciarse con el sector cementero, saca una resolución declarando ilegal el paro y diciendo ella también, para lavarse las manos, que Cementos del Valle podría despedir a aquellos trabajadores que aún
persistieran en el paro en el momento de la resolución, porque ella sabía que habíamos, mes habíamos entregado ya la factoría, ¿sí? En condiciones normales y pacíficamente. Cementos del Valle, amparada en esta resolución y sin hacer ningún proceso legal, ¿cierto? El debido proceso, entonces nos despiden a 12 dirigentes sindicales, ¿ya? Y entonces se inicia esa lucha de ustedes, que es retomada tiempo después, y hace 3 años ustedes vienen planteando ante la justicia administrativa, ante el Consejo de Estado, una reclamación para que se declare la nulidad de esa resolución del Ministerio del Trabajo que autorizaba el despido, lo cual no le correspondía. ¿Es así? Es así. Nosotros hace 3, va para 4 años que con unos juristas, el doctor Lagos Pantoja, que es una persona muy estudiosa, una persona progresista de izquierda, se dio cuenta del caso de nosotros, lo comentamos, empezamos a hacer un estudio del tema y llegamos a la conclusión que pues se habían violado todo el debido proceso. Dijo el jurista fue que vamos a atacar esa resolución del Ministerio del Trabajo porque ellos naturalmente no tienen, ni naturalmente ni jurídicamente tienen la potestad de autorizar a un empresario que despida a unos trabajadores, máxime cuando nosotros teníamos fuero sindical. Esa potestad no la tiene sino a través de un debido proceso, un juzgado laboral. Un juez de la República es el único que tiene esa potestad. Entonces, debido a eso, es que nosotros ingresamos una demanda al contencioso administrativo del Valle. El contencioso lo analiza y le da trámite para mandarlo al Consejo de Estado. Cuando lo ingresamos al Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo acoge, acepta la demanda, depura el proceso, ¿cierto? Hay unos temas que ellos dicen, esto no nos corresponde a nosotros, dijo el magistrado, y esto sí nos corresponde a nosotros, que es la resolución del Ministerio del Trabajo. Frente a esa es la que nosotros sí podemos fallar. Y arrancaron con el proceso y resulta que hace unos días, hace unos meses, que ya estaba listo para fallo, ya estaba para fallar, ¿sí? A favor de nosotros en la práctica, porque todas las pruebas apuntaban y ya el magistrado había prácticamente planteado en sus alegatos también de que él se iba a remitir solamente a dictar sentencias sobre esa resolución, ¿sí? Y en derecho, que iban a fallar en derecho. Entonces, esperando eso, cuando, oh sorpresa, quedamos sorprendidos porque el señor se lava las manos y a última hora dice que no es competencia de ellos. Eso es una cosa aberrante. Y este señor entonces le hace el trámite y manda el proceso a una sala laboral, al juzgado séptimo laboral en Cali, ¿ya? Que para que ellos son los competentes y resulta que no. El juzgado laboral, el juez muy estudioso, ¿sí? Lo que hace es que emite un concepto, ¿ya? Y dice que efectivamente el que tiene que responder por ese fallo es el Consejo de Estado, ¿sí? Pero que más sin embargo entonces es lo que le va a dar es trámite y en este momento él está dirigiendo ese proceso a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional diga quién es la entidad efectiva que debe fallar ese proceso. En eso estamos esperando que la Corte Constitucional diga quién o ella misma que tiene la potestad en un momento dado de fallar o lo remite otra vez al Consejo de Estado para que realmente emitan el fallo y de esa forma pues han estado, pero así han estado peloteando, como se dice, el proceso. Y lo que sabemos es que Cementos Argos metió sus manos dentro del Consejo de Estado. Sabemos por fuentes internas, ¿sí? Que hubieron muchos ofrecimientos. Y usted sabe que Cementos Argos, pues nos estamos dando cuenta el poder que tiene. Si se ha quedado con las tierras en Colombia, que ha financiado paramilitarismo en Colombia, entonces imagínate, estamos enfrentando a un poderoso transnacional, ¿sí? De la clase de Cementos Argos. O sea, es una cosa tremenda, como dice nuestro presidente. Es que aquí en Colombia lo que ha ocurrido es un concierto para delinquir, ¿sí? Tanto las transnacionales, los empresarios nacionales, la oligarquía de este país
el gobierno, entonces han cooptado el Estado, han cooptado todas las instituciones del Estado, llámese Procuraduría, llámese Fiscalía, llámese altas cortes, ¿sí? Que funcionan para ese sector, para ciertos sectores. Por eso la impunidad está por encima del 90%, Luis Alfonso, que es una cosa aberrante en este país. Y eso 94%. Es lo que... 94%. Y entonces ellos se preguntan que de dónde viene la violencia y que por qué la violencia y que por qué el estallido social y que no hay motivos, dicen ellos, cuando somos uno de los países del mundo más desiguales del planeta, por Dios. Entonces, bueno, en eso estamos. Don Luis Armando, entonces mire, aquí yo les muestro este libro, la historia de un sindicato del pueblo, que es la historia de Sintramunicipio de Yumbo, que escribimos hace, 2 años, se publicó ya. Y sí. Es más que la historia de Sintramunicipio, que es uno de los sindicatos más combativos que ha tenido el municipio de Yumbo, al lado también del de Cementos del Valle y de muchos otros. Es también la historia social y política de Yumbo, del Valle del Cauca, de Colombia, incluso tocamos elementos internacionales. Y aquí, en una de sus páginas, mostramos lo que ocurrió en esa época en la que ustedes fueron despedidos, ¿no? En estas dos imágenes nos muestran las luchas de ustedes, el paro y la protesta. De modo que eso hace parte de la documentación en que estamos empeñados, de la historia del movimiento obrero, y también pues registramos aquí la gran cantidad de personas inmoladas. En una de las páginas de este libro damos a conocer 57 de los caídos, de los asesinados en esa época, ¿no? Empezando por Carlos Julio Arboleda, dirigente de FEDETAN Ginebra, agosto de 1962, hasta Henry Cuenca Vega, presidente de Fenaltraconcen en junio de 1989, y Ramón Alberto Díaz, presidente de Sintracementos del Valle, en agosto de 1996. Bueno, de modo que es la historia del movimiento obrero. Ustedes protestaban por los asesinatos que se venían presentando en la década de los 90, entre ellos el de Cuenca, que fue uno de los grandes líderes obreros también en Cementos del Valle, y reivindicando también el derecho al trabajo. ¿Qué queda entonces ahora finalmente, don Luis Armando, en esta lucha que ustedes vienen dando frente a este pulpo en la región? Muy bien, esa reseña que tú haces en tu libro, y te agradecemos que has sido muy solidario con este sector, ¿sí? Y efectivamente, dentro de ese sistema que venía desarrollando la industria del cemento para acabar con la dirigencia sindical y acabar con las reivindicaciones de los trabajadores de esta industria, y ellos lo miraban con preocupación porque ya nosotros habíamos fundado el sindicato de la industria de cemento y materiales de la construcción. O sea, estamos ampliando esa visión de lucha, y ellos miraron Sutimac, eso, ¿no? Sutimac, sí, Sindicato Único en la Industria de la Construcción y el Cemento. Entonces ellos veían cómo nosotros veníamos organizando, y es ahí donde deciden asesinar a Henry Cuenca, deciden hacernos atentados a la sede sindical. Es tan extremo que nosotros ya no podíamos hacer reuniones en nuestra sede sindical acá en Yumbo. Teníamos que hacer las juntas directivas, teníamos que hacerla clandestinamente. Inclusive muchos de los dirigentes no podíamos ir a amanecer a nuestras casas, porque era un asedio y una persecución impresionante de esta industria. Y para eso habían contratado a unas personas claves, al señor Munarriz, ¿sí? Que fue ministro lo nombraron ministro de Trabajo, de Minas y Energía, perdón. Y venía otro señor que se llama Álvaro Gallón, un paisa también, y venían con esa misión de destruir la organización sindical. Y además acuérdese, Luis Alfonso, que ya para esa época, la década del 90, ¿sí? Antes, en vísperas de eso, que iba a llegar el señor Gaviria, ¿sí? Con su apertura económica, en pleno apogeo, aplicar las reformas laborales, a quitar todo lo que se había conquistado con la ley 100. O sea, eso era caldo de cultivo, que ellos estaban preparando el terreno precisamente para ingresar toda esa nefasta ley que arrebató conquistas de lucha de muchos años del sector trabajador, del sector obrero en Colombia, ¿sí?
Y entonces por eso, entonces nos asesinan a Henry Cuenca, nos asesinan a Alberto Díaz, hay una persecución brutal contra el sindical y culminan precisamente violando todos los derechos y la convención colectiva. Yo digo que esa violación de la convención colectiva fue una cuestión calculada de esta industria para llevarnos y arrinconarnos a los trabajadores y obligarnos a que nosotros, no teniendo otra situación, otra solución, acudiéramos a una herramienta bien interesante y entonces nos vimos obligados en la práctica con todos los trabajadores en plena asamblea a desarrollar dicho paro. ¿Sí? Bueno, finalmente entonces, Luis Antonio, teniendo en cuenta que la continuación de Cementos del Valle es Argos, la reclamación ahora es frente a Argos. Claro, total. Entonces nosotros tenemos demandado precisamente a Argos, ¿ya? Porque solidariamente cuando ellos asumen el monopolio, que fue otra cosa también que sucedió. ¿Se acuerda, Luis Alfonso, que cuando iban a introducir a Argos, a quedarse con el monopolio del cemento, entonces empezaron a quebrar otras empresas más pequeñas de esta industria, bajando el precio de cemento, bajaron el precio de cemento extremo que quebraron toda la industria, la otra industria. ¿Sí? Y ellos se quedaron con todo el monopolio y después llegaron y subieron el precio del cemento y hoy en día son el monopolio del cemento aquí en Colombia, son los reyes y que han financiado todo tipo de violaciones contra los trabajadores. Ahora, nosotros estamos esperando que la Corte Constitucional dirima el problema y entonces saque la sentencia, fallen en derecho. Nosotros tenemos pleno conocimiento que tenemos la razón jurídica, porque ya hay un antecedente, Luis Alfonso. Hay unos compañeros de Medellín que también tuvieron un similar problema con nosotros. Los despidieron con una autorización del Ministerio del Trabajo y ellos, después de muchos años como nosotros, ingresaron un derecho de, ¿qué? Una tutela por el derecho al trabajo, diciendo precisamente lo que nosotros estamos alegando en nuestra petición, que el Ministerio del Trabajo no tiene esa potestad para autorizar a un empleador que despida a su trabajador. Y ellos fallaron a favor. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los compañeros, dándole la razón y diciendo que efectivamente el Ministerio del Trabajo no está para eso. Su naturaleza no está para eso. ¿Sí? Y nosotros eso es lo que estamos alegando ante la Corte Constitucional en este momento, que está el fallo en ellos. Queremos hacer un llamado al juez séptimo laboral que nos agilice ese proceso y que lo haga llegar cuanto antes a la Corte Constitucional. Llevamos 33 años en esta lucha, librando esta lucha contra este monopolio arrasador en este país. Y entonces nosotros sí queremos que nuestra dignidad salga adelante, porque hemos sido golpeadísimos, no pudimos educar nuestra familia, no pudimos volver a pagar seguridad social, no nos recibían en ninguna empresa porque quedamos con el INRI de ser dirigentes sindicales revolucionarios, pues, porque defendíamos nuestro trabajo. Yo estuve preso 5 años, ¿sí? Y una persecución tremenda a compañeros, a Rodrigo Vargas, por ejemplo, un asedio total al compañero y otros compañeros no se pudieron volver otra vez a ubicar. O sea, hay unos daños psicológicos, hay unos daños morales, hay unos daños materiales impresionantes que causó esta empresa. Y en eso estamos, Luis Alfonso. Esperamos que, como nos dice por acá la profesora Carmen Guerrero, en esta oportunidad la justicia no siga siendo ciega, sorda y muda, ¿no? Sí. Y se reconozcan los derechos ya históricos de los trabajadores de Cementos del Valle, ahora Argos. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos en Periodismo Libre y esperamos que haya solución luego de 33 años, pero que haya solución a esta justa reclamación. Bueno, sí, agradecerte a ti, Luis Alfonso, por la invitación y por el espacio, a tu audiencia, y esperamos que Cementos Argos realmente por fin deponga sus armas y acepte lo que está diciendo nuestro presidente, que depongamos las armas todo el mundo en Colombia y que lleguemos a un gran pacto social
en Colombia, que eso es lo que falta para pacificar este país, ¿sí? Y desde aquí, desde esta tribuna, le llamamos la atención a la ministra de Trabajo, que hemos tratado de comunicarnos con ella, que nos dio una audiencia para ventilar nuestro proceso y no ha sido posible. Desde esta tribuna la invito a la ministra del Trabajo a que nos dé una audiencia en Bogotá, ¿sí? Para que escuche el clamor de 12 dirigentes sindicales que nos despidieron injustamente y multiplique por 5, por 10 las familias que no pudimos educar, que quedamos en unas condiciones bien difíciles. Vuelvo y te repito, a Luis Alfonso, te agradezco por el espacio y bueno, y quedamos y esperamos toda la solidaridad del sector cementero, de la dirigencia sindical. Ojalá haya respuesta de la señora ministra, la compañera ministra, como lo dicen los trabajadores, sí. Gloria Inés Ramírez. Esperamos que atienda esta justa reclamación, este justo reclamo de 12 trabajadores despedidos por Cementos del Valle desde 1990. 33 años de lucha. Gracias, Luis Armando. No, a ti, muchas gracias.